Buenos días, mis queridos. Hoy vamos a hablar en este video sobre la hibridación del carbono y la manera como incide esta en la formación de los diferentes enlaces. Recuerden que en el video anterior hablamos de algunas propiedades que hacen el carbono un elemento maravilloso, un elemento que vamos a estudiar y vamos a concluir cómo incide desde el origen de la vida hasta la misma terminación de esta. Entonces, sin más preámbulos, iniciemos. Hibridación del carbono. Entonces, la hibridación, el término hibridación significa combinación, combinación o mezcla. En este caso, mis queridos amigos, esta combinación o esta mezcla de la que estamos hablando aquí, nos estamos refiriendo a orbitales, como lo vemos acá. Entonces, ¿esos orbitales cuáles son? Los orbitales S, PX, PY y PZ. Ahorita cuando hagamos el tema de la configuración electrónica lo van a entender. Entonces, estos orbitales al mezclarse reciben un nombre que son los orbitales híbridos, o sea, orbitales que se mezclaron entre sí y formaron orbitales híbridos u orbitales mezclados. Y esto origina, como les dije en la introducción del video, a la formación de enlaces. ¿Cuáles enlaces? Recordemos desde el año pasado, cuando veíamos el tema de enlace químico, recordábamos que el carbono es un elemento que puede enlazarse por enlace sencillo, puede también ser enlace doble o puede también ser enlace triple. Como les repito, lo veíamos el año pasado. Entonces, al tener estos tres tipos de enlace, le da a las moléculas ciertas características que vamos a ir viendo a lo largo de su química orgánica. Entonces, les recuerdo, enlace sencillo, enlace doble y enlace triple. Entonces, vamos a ver la hibridación, cómo se comporta para formar estos tres tipos de enlace estructural. Entonces, comencemos por lo básico, que en este caso sería la hibridación del carbono. Recordemos que el carbono es un elemento que tiene un número atómico o un Z igual a 6, ¿sí? Cuya configuración electrónica sería igual a lo siguiente: 1s2, ¿ok? Recordemos que el número pequeño son los electrones, que el número atómico es el número total de electrones o protones que puede tener un átomo. Entonces aquí llevamos 2 electrones, 2s2, no hago diagramas ni nada de configuración porque es un tema que nosotros ya vimos hace mucho tiempo y que lo practicamos hasta que quedara claro. Y tendría un último que sería el 2p2, ¿ok? Listo. Entonces aquí tenemos ya 2, 4 y 6 electrones para completar la cantidad total de electrones que tiene en su estructura el átomo de carbono. Vamos a desglosar esto un poco mejor. Recuerden que nosotros trabajábamos unos diagramas que nos mostraban de otra manera esta configuración y eran los diagramas de Hunt. Entonces, esta E significa energía, va una flecha hacia arriba que indica incremento de energía y dentro de ese incremento de energía, entonces organizábamos los niveles de energía. Recuerden que los niveles de energía son estos números grandes. En este caso el carbono tendrá un nivel y tendrá dos niveles, nivel 1 y nivel 2, que se compone de los subniveles S y P. Entonces vamos a desglosarlo un poco más para que ustedes entiendan un poco mejor el concepto de orbital. Entonces, vamos a ubicar el primer nivel, nivel 1. Entonces es el que tiene menos energía, entonces lo vamos a ubicar. Recuerden que ese nivel 1 tiene un subnivel S en el cual hay 2 electrones, entonces los ubicamos, 1 y 2 electrones.
Esto ya lo habíamos trabajado. Entonces este sería 1s2. Vamos a ir al nivel 2. Entonces vamos a ubicarlo por aquí más arribita. Recuerden que entre más lejos del núcleo va a necesitar más energía ese nivel. Entonces ese nivel 2 tiene lo siguiente. Primero aparece un subnivel S, el cual tiene 2 electrones. Y tiene un subnivel P. Recuerden que en el subnivel P caben 6 electrones máximo, y lo cual tendría que repartirlo en 3 orbitales, ¿cierto? Recuerden que en cada orbital caben 2 electrones, entonces por eso tengo que repartirlo en 3, que es lo que llamábamos el año pasado la población electrónica máxima. Entonces dice que tiene 2 electrones que debo repartir equitativamente, 1 y 2. Entonces esta sería la configuración electrónica del carbono, y a esta configuración se le llama estado basal o estado fundamental del carbono. ¿Ok? Entonces vamos a etiquetarlo acá para que no olviden que el estado normal. ¿Por qué se llama fundamental o basal? Sencillamente porque el carbono se encuentra en su estado natural, que eso en el enlace químico lo podíamos distinguir con este 0 acá, ¿sí? Que está en su estado fundamental, basal, o sea que no se ha enlazado, ¿ok? Entonces eso quiere decir que aquí el carbono tiene una energía muy estable y que aquí en este momento no se ha enlazado con nadie. Entonces esta es la primera forma en la que podríamos encontrar el carbono. Entonces ahora vamos a mirar cómo se enlazaría el carbono. Ahora vamos a mirar aquí por qué se da esto de PX, PY y PZ. Si ustedes se dan cuenta, aquí en el nivel 1 tiene un subnivel S, que también podríamos llamar orbital S, es único. El 2, subnivel S, orbital S también. Pero este subnivel P, ¿sí?, consta de 3 partes. Entonces, consta de la parte PX, PY y PZ. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos en el subnivel P, tenemos 3 orbitales. ¿Ok? O sea que si contáramos cuántos orbitales en total hay en el nivel 2, tendríamos 4 orbitales. ¿Cuáles? El S, como no se divide, va a ser subnivel S, pero también va a ser orbital S. Y aquí tendremos el P, que tiene una división de 3 orbitales, que son PX, PY y PZ. Entonces, estos orbitales del último nivel son los que se combinan, como lo decíamos aquí al inicio, para formar los orbitales híbridos. O sea, la manera como se combinan estos, se forman los orbitales híbridos, y esos orbitales híbridos me van a formar enlaces, y esos enlaces pueden ser o el sencillo, o el doble, o el triple. ¿Ok? Entonces, dependiendo cómo se combinen, vamos a obtener este tipo de enlaces. ¿Ok? Entonces vamos aquí a correr un poquito esta etiqueta para que no se nos olvide que este es el estado fundamental o basal del carbono. Ok, vamos a seguir explicando. Entonces ahora vamos a mostrar cómo sería este mismo carbono cuando se alista para enlazarse. Entonces, vamos a ir acá y vamos a hacer el mismo ejercicio. Entonces vamos a colocar el diagrama de Hot nuevamente, pero lo vamos a explicar de acuerdo a cómo se enlazaría o cómo se alista para enlazarse.
Entonces lo mismo, la energía, ¿ok? Y dentro de esta energía vamos a colocar como lo teníamos acá. Entonces los dos niveles y vamos a mirar cómo quedarían los electrones. Entonces vamos a ir al primer nivel, entonces pongámoslo acá del mismo color, nivel 1. Dentro de ese nivel 1 hay dos electrones, o sea sería S1, S2. Entonces ahora vamos a poner el nivel 2, dentro del cual hay el S, lo voy a colocar así, y el P. ¿Ok? Y recuerden que dentro del P hay una división que es el PX, el PY y el PZ. ¿Ok? ¿Listo? Ahora vamos a mirar lo siguiente. Cuando el carbono se enlaza, ocurre lo siguiente y por favor no olviden la imagen anterior, cómo están ubicados los electrones acá. Entonces, cuando se enlaza, va a quedar de la siguiente manera. Entonces va a quedar así. ¿Ok? Entonces, vamos a tratar de mirar la diferencia. Miren, aquí está el orbital S con sus dos electrones y los dos electrones de los orbitales P aquí repartidos, o del subnivel P, P2, aquí están repartidos. Y cuando se va a enlazar, el átomo de carbono adquiere una estabilidad energética y esa estabilidad energética lo lleva a promover un electrón, por aquí lo vamos a señalar, el electrón que estaba aquí, este electrón de acá, que estaba aquí en el orbital o subnivel S, se promueve para acá, si ustedes lo ven, se pasa para acá, ¿ok? Les voy a dejar una flechita ahí que se vea para que ustedes no lo vayan a olvidar. Entonces, recuerden que aquí había un electrón y ese electrón sencillamente se promueve para acá, ¿ok? Entonces, al promoverse, si ustedes se dan cuenta, hay una repartición equitativa de los electrones en el nivel número 2. Entonces queda como un electrón, un electrón, un electrón, un electrón, y esos electrones ahí sencillamente le dan una estabilidad energética al átomo. Aquí hay un aumento de energía. Para que esto suceda, para que este electrón salte aquí, debe haber un aumento de energía, debe haber un cambio energético brusco, y ese cambio energético, por eso se llama estado excitado del carbono. ¿Ok? Entonces, esa excitación de la que habla ahí, es ese cambio energético del carbono. ¿Ok? Entonces, aquí, perdón, cometí un error de ortografía. Ahora sí. Ese estado excitado del carbono es ese aumento de energía, esa excitación de la que estamos hablando. Y es necesaria para que este electrón salte, se promueva acá, llene o deje dispuestos los tres orbitales de P, del subnivel P, cada uno con un electrón, y esta repartición equitativa le da una estabilidad energética al átomo del carbono. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta palabra excitación se refiere a un aumento de energía y a la promoción de un electrón. Listo, muchachos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aquí es cuando nosotros decimos, el carbono está listo para enlazarse. Ahora, ya sabemos que el carbono se debe enlazar o en
enlace sencillo o enlace doble o enlace triple, y eso es lo que vamos a ver. Entonces, ahora sí vamos a entrarnos en los tipos de hibridación. Entonces, esos tipos de hibridación son los siguientes. Vamos a ir a la primera, que es la hibridación sp3. La molécula se comporta o tendría una forma molecular, como vemos aquí en la parte inferior derecha, formando ángulos de 109,5 grados o 109,28. Bueno, en los libros aparece con unas pequeñas diferencias, pero la molécula toma esta forma y se llama una fórmula tetraédrica. Entonces vamos a mirar en este caso cómo sería para formar este tipo de hibridación. Entonces vamos a tomar en cuenta el último nivel, o sea, vamos a tomar en cuenta esto porque aquí es donde sucede el tema de la hibridación. Entonces el nivel 1 no nos importa tanto ahorita, vamos a ir al nivel 2. Entonces decimos que en el nivel 2, ¿sí? Que en el nivel 2 hay el S y está el P, ¿ok? Obviamente vamos a utilizar ese nivel 2 en estado excitado, como decíamos en la página anterior, ¿sí? Con los electrones bien repartiditos, lo que quiere decir que este electrón no vendría acá, porque ahí estaría repartidito, ¿ok? Entonces, vamos a hacerlo bien. Aquí me quedó feito. Entonces sería S2S con un solo electrón y vendría, recuerden que aquí sería PX, PY y el PZ, ¿ok? Entonces aquí recuerden que este es S, lo podemos llamar subnivel u orbital S, y el subnivel P que consta del orbital PX, PY y PZ. Entonces, dense cuenta que este tipo de hibridación se llama sp3. Cuando le dice sp3, ahí le está sapeando la información de una vez. Le está diciendo, la hibridación ocurre entre el orbital S y los 3p. O sea, que hay una combinación entre el S con el PX, el S con el PY y el S con el PZ. Eso es sp3, ¿ok? Ahora, ¿cuándo sé yo que se forma enlace P3 en una molécula? Cuando los enlaces entre carbono y carbono, en este caso como estamos hablando de hibridación del carbono, por eso me refiero al carbono, entonces cuando una molécula tiene enlace sencillo, me está formando hibridación sp3. Entonces hagamos aquí un ejemplo muy sencillo. Hagamos esta molécula que tiene 3 carbonos, completémosle sus hidrógenos, vamos a volver a esa fórmula arcaica estructural, donde me muestra todos los enlaces. Entonces vamos a ver en este caso las hibridaciones. ¿Listo? Entonces aquí tendríamos estaríamos completando nuestras tetravalencias con hidrógenos para que me quede la molécula perfectamente organizada, ¿ok? Entonces una molécula de 3 carbonos con su tetravalencia hecha. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que esta es una molécula en su totalidad con hibridación sp3. O sea, que si yo quisiera revisar la hibridación de cada carbono y me pidieran un ejercicio, muéstreme la hibridación de cada uno de los carbonos. Entonces, si yo veo acá el carbono, este carbono por todo lado tiene enlace sencillo, miren, sencillo, 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 querría decir que ese carbono, su hibridación es sp3, ¿listo? sp3. Si yo veo el siguiente, pues va a ser sp3,
Y si yo veo el siguiente, pues va a ser sp3. ¿Ok? La hibridación de cada carbono es sp3. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa en esta hibridación? Que los enlaces que son sencillos los llamamos también enlaces sigma. Y eso tiene un simbolito, ¿sí? Que acá no lo puedo hacer tan bonito. Voy a mostrar por acá, yo tengo una tabla donde está bonito. Este es el enlace que llamamos enlace sigma, que es el enlace sencillo o simple. Entonces, ese enlace sigma es un enlace sencillo, ¿sí? Aquí es entre carbono y carbono, pero acá todos, como todos son sencillos, entonces todos sencillamente serían enlace sigma, ¿ok? Enlace sigma, enlace sigma, enlace sigma, todo lo que sea sencillo es enlace sigma. ¿Listo? Entonces, al hacer enlace sigma, se dice que esas moléculas que tienen enlace sencillo son moléculas prácticamente irrompibles, son enlaces muy, muy fuertes y son moléculas casi que inatacables químicamente y por eso se llaman enlace sigma. Entonces, en este caso, la hibridación sería sp3 y tendríamos un enlace sigma, o enlace sencillo o enlace simple. Entonces, esta sería la hibridación sp3. Ahorita más adelante hacemos un ejemplo donde podamos revisar esto de una mejor manera. Vamos aquí, la hibridación sp2. Entonces, volvemos al mismo cuento. En este caso, recuerden que nosotros tenemos, nuevamente coloco aquí lo de siempre. Y aquí vamos a ver un nuevo concepto. Entonces está ls, ok, vamos a hacerlo con otro colorcito aquí. Entonces ls, el px, el py y el pz. Como están en estado excitado, pues ya sabemos que esos electrones sencillamente van a ir repartidos 1, 1, 1 y 1. Es el mismo nivel 2. Recuerden que aquí estamos hablando del nivel 2, ¿sí? Que el 1 no nos interesa porque el enlace químico siempre se da en el último nivel. Y entonces, en este caso, recuerden que el mismito nombre de la hibridación me dice qué diablos es lo que se está combinando. ¿Qué diablos se está combinando acá? Pues el orbital S con dos orbitales P. Entonces, en este caso se va a combinar el S con el PX y con el PY. Entonces, SP2. ¿Ok? Entonces, ahí se están combinando esos tres orbitales. S con un PX con un PY para decir SP2. ¿Ok? Ahora, ustedes se preguntarán qué pasará con el PZ, que si el PZ queda por fuera. No queda por fuera, pero ese que no se combinó lo vamos a llamar simplemente un orbital puro. ¿Listo? A ese lo vamos a llamar un orbital puro. Entonces vamos a ponerlo por aquí. Orbital puro. ¿Listo? ¿Por qué se llama puro? Pues sencillamente porque no se combinó. Entonces es sp2. Entonces ese tipo de hibridación es la que me genera moléculas con enlace doble. ¿Listo? Entonces vamos a hacer aquí un ejemplito. La molécula más sencilla, que se llama eteno. Esta. Vamos a completar la tetravalencia con hidrógenos como siempre. Y estas moléculas tienen una geometría que llaman trigonal planar, que forman ángulos de 120 grados. Ahorita vamos a mirar eso en el resumen del video. Entonces, aquí en este caso, ojo, y más adelante, por favor, tener muy en cuenta
un ejemplo que les voy a poner. Y en este caso, dense cuenta que ambos carbonos en la molécula me están compartiendo un enlace doble. ¿Sí? Este enlace doble es tanto como para el carbono 1 como para el carbono 2. Entonces, sencillamente, lo que yo tengo que hacer es decir que este carbono tiene una hibridación sp2. ¿Por qué sp2? Les recuerdo, sencillamente porque su hibridación genera un enlace doble. Entonces, sp2 y sp2. Esa es la hibridación de estos carbonos. Como se dan cuenta, es una cosa muy sencilla de entender. ¿Listo? Y ese sp2 tendría dos enlaces, el cual un enlace, cualquiera que sea, se dice que es sigma, ¿sí? Y el otro enlace se dice que es pi. Me forma un enlace pi. Entonces, un enlace sigma y un enlace pi. ¿Cuál es la diferencia entre enlace sigma y enlace pi? Recuerden que en la anterior hibridación les dije que el enlace químico sigma era irrompible, muy fuerte. La diferencia es que el pi es un enlace mucho más débil que el sigma y lo que hace que esta molécula pueda ser atacable químicamente. O sea, que pueda ser transformada en otro compuesto, que le pueda agregar otras cosas al compuesto. Entonces, le repito, es atacable por el enlace pi. Es un enlace mucho más débil. Entonces, ¿cómo se pueden dar cuenta? Les repito, se forma un enlace sigma y un enlace pi. ¿Ok? Entonces, esta sería la hibridación sp2 para cada carbono. Pasemos al siguiente tipo de hibridación. Viene el mismo juego. Está el S, los 3P, ¿sí? Cada uno con su electroncito, tin, tin y tin. Y recuerden que esto es el S, el PX. Estoy grave de pulso hoy, pero lo importante es que me entiendan. PX, PY y PZ. ¿Ok? Listo, muchachos. Entonces, aquí yo creo que ustedes ya están en la capacidad de deducir exactamente qué es lo que sucede aquí. Recuerden que este es el nivel 2. ¿Sí? Entonces me dice SP. ¿Qué carajos podrá pasar ahí? Pues sencillamente que un orbital S se combina con un orbital P. ¿Ok? Entonces, este se combina con este y me quedarían sobrando dos. ¿Cómo se llamarían esos dos? Pues como no se combinan, como no están generando ningún tipo de mezcla, pues sencillamente esos van a ser orbitales puros. ¿Listo? Y esta es una molécula que, repito, me genera un orbital, dos orbitales híbridos, o sea, el S que se combina con el P, y como quedan dos sin combinar, me van a formar esos dos orbitales puros que son el PY y el PZ. Esta molécula es totalmente lineal. Si vemos aquí en la parte inferior derecha, les estoy mostrando que es una molécula que forma ángulos de 180 grados, ¿sí? Y es una molécula totalmente lineal. ¿Ok? Entonces, vamos a poner la molécula más sencilla de todas, que en este caso, digamos, de hibridación sp3, que es el etino. ¿Listo? Que vamos a completar su tetravalencia, solamente necesita un enlace más para que cada carbono quede con sus 4 enlaces. ¿Listo? Perfecto. Ahí tenemos ya carbono 1, carbono 2 y comparten entre los dos un enlace triple, lo que hace que, mis queridos amigos, sencillamente la hibridación de este carbono sea sp y que la hibridación de este carbono también sea sp.
¿Ok? Entonces, estos serían los 3 tipos de hibridación. Ya lo veremos más adelante en un ejercicio cómo se aplica. Entonces, resumiendo, tenemos 3 tipos de hibridación: sp3, sp2, sp. La sp3 me forma enlace simple o sencillo, genera un enlace sigma. La sp2 me genera un enlace doble, que es un enlace sigma y un pi. Y la sp, que no lo especificamos en la anterior, me forma un enlace sigma y 2pi. Entonces, de una vez coloquémoslo ahí para que ustedes no lo olviden. Y es que el enlace triple tiene un enlace sigma, ¿ok? Y tiene 2 enlaces pi. Lo que quiere decir que como tiene 2 enlaces pi, es una molécula más débil todavía que la anterior. Recuerden, la de enlace sencillo, irrompible, supremamente fuerte. La de enlace doble, un poco menos fuerte porque tiene un enlace pi. Y la de enlace triple es mucho más débil por tener 2 puntos o 2 flancos de ataque, que serían los 2 enlaces pi. Ahora, que si aquí arriba tiene que ir el sigma y abajo los 2 pi, eso no importa. Eso no tiene un orden definido. Lo importante es que usted sepa que hay un enlace sigma y 2 pi, como lo dice aquí la tabla de resumen. Que tiene unos ángulos. Esta molécula tiene una geometría. La sp3 forma ángulos de 109.5 grados, la sp2 de 120 grados, la sp de 180, perdón, por eso es una molécula lineal. La de 120 se llama trigonal planar o plana trigonal, no importa. Y la de sp3 es tetraédrica, me forma un tetraedro. Y pertenece a unas familias de hidrocarburos que más adelante veremos, que son los alcanos, los alquenos y los alquinos. Entonces, estas serían, en resumen, los tipos de hibridación y cómo se forman, qué ángulos forman, qué tipos de enlace tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Listo, muchachos, entonces vamos a plantear un ejemplo muy sencillo donde vamos a tener una molécula. Entonces acá pongamos una molécula que va a tener diferentes tipos de enlace. Este enlace doble, aquí sencillo, metámosle aquí un triple, metámosle uno más, doble y listo. Ok, lo primero que tenemos que hacer, mis queridos amigos, es la tetravalencia. Cada carbono tiene una tetravalencia. Entonces, esa tetravalencia para este carbono le faltarían 3 enlaces. Este 1, 2, 3, 4, o sea, le faltaría ese enlace. Aquí le faltaría un enlace, 2, 3 y 1, 4. El siguiente carbono estaría completo, 3 y 1, 4. El siguiente carbono estaría completo, 3 y 1, 4. El siguiente carbono tendría 1, 2, 3, le faltaría 1, 4. Y aquí le faltarían 2 porque tiene 2 enlaces, 3 y 4. ¿Listo? Listo, ahí ya quedó organizado. Recuerden que como ejercicio, generalmente lo que hacemos es completar con hidrógenos esa tetravalencia. Listo, para que quede mucho mejor organizado. Hidrógeno acá también, hidrógeno aquí también, e hidrógeno aquí también. Listo, ahí tendríamos ya nuestra molécula con sus tetravalencias. Ahora vamos a ir a dar la hibridación de cada carbono. Ojo, es la hibridación de cada carbono, no la hibridación de los enlaces, de los carbonos. O sea que vamos a mirar, por ejemplo, el carbono número 1, digamos que este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos. Entonces, vamos a mirar la hibridación del primer carbono. Esa hibridación, sencillamente, como cada uno de estos enlaces que le acompaña es sencillo, entonces vamos a decir que la hibridación es sp3. El siguiente,
por un lado tiene enlace sencillo, pero por el otro lado tiene un enlace doble. Y aquí primaría el enlace doble. Entonces está rodeado de sencillo, sencillo, doble, prima el doble, lo que quiere decir que este carbono tendría una hibridación sp2. ¿Ok? Listo. El siguiente carbono tendría enlace doble y enlace sencillo, lo cual quiere decir que como prima el doble, entonces este también sería hibridación sp2. Vamos al siguiente. El siguiente carbono tiene enlace sencillo por un lado, pero tiene enlace triple por el otro. Como prima el triple, entonces este carbono va a tener hibridación sp3. El siguiente, como está compartiendo el enlace triple con el otro, miren, sencillo acá, pero comparte el triple por acá, es hibridación sp. ¿Sí? Ahí ya lo corregimos, listo. Entonces es hibridación sp. Lo que quiere decir que este también va a ser hibridación sp. ¿Listo? Porque ambos comparten el triple. Vamos al siguiente. Si nos damos cuenta, ese siguiente tiene un enlace doble. Lo rodean sencillos, pero también tiene uno doble. Ahí como prima el doble, entonces diríamos que tiene hibridación sp2. Al igual que este, dense cuenta, comparte el enlace doble, o sea que tendría una hibridación sp2. ¿Listo, compañeros? Y esta es la manera de ubicar la hibridación de cada carbono. Dense cuenta que aquí en este que cometí el error cuando estaba explicando, el enlace triple, según la tabla, me dice que es enlace sp. Ya les expliqué por qué. Y ese carbono va a tener hibridación sp más el que lo comparte también sp. Y esa sería la manera. ¿Ok? Ahora yo en los ejercicios les pongo a que me digan cuántos enlaces pi, cuántos enlaces sigma tiene el ejercicio. Entonces ustedes ya se ponen en la tarea de colocar que todos los enlaces sencillos son sigma, entonces su merced le pone el simbolito. Entonces sigma, 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 este sencillo es sigma. Aquí que hay uno doble, ¿qué va a haber? Entonces recuerden, doble, miren la tabla, un sigma y un pi, o sea que este tiene un sigma acá y un pi acá. Que en algún momento yo le pido cuántos enlaces sigma y cuántos enlaces pi tiene la molécula. Entonces aquí habrá un sigma, este será sigma, es enlace sencillo. Acá viene este triple y el triple me dice que tiene un sigma y dos pi. Entonces tiene un sigma y tiene un pi acá y otro pi acá. Ya después su merced cuenta cuántos son. Sencillo, entonces sigma, sigma, doble, recuerden que es un sigma y un pi. Aquí sencillo será sigma y este será sigma. Listo, ya el resto es que su merced me cuente cuántos sigma hay y cuántos pi hay para que me diga la totalidad. Para esto, para que usted no se equivoque, usted debe tener muy en cuenta la tetravalencia del carbono, porque si le falta algún enlace, pues la cuenta le va a salir mal. Entonces, muchachos, ese ejemplo es el apropiado para que miren todas las hibridaciones del carbono, los enlaces sigma y los enlaces pi que tiene. Entonces, muchachos, hasta aquí el video de hibridación del carbono. Esto es un tema muy sencillo de entender, tiene un poco de explicaciones que de pronto en un comienzo usted no las entendía, pero simplemente terminan en explicar los tipos de hibridación del carbono, ¿sí? De cómo se combinan los orbitales. Por eso en la guía, cuando les fui a explicar hibridación, les expliqué desde la biología, desde la química, desde la física, desde las ciencias sociales, y sacábamos la conclusión de que la combinación, que la hibridación es una combinación, y un sinónimo de combinación es mezcla. ¿Y mezcla de qué? De estos orbitales, que ya les dije cómo se combinaban, cuándo quedaban orbitales puros y qué tipos de enlace formaban.
Entonces, muchachos, hasta aquí el video de hoy. Ya nos veremos en uno próximo. Chao.